En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a empezar hoy el primero de 3 breves vídeos que vamos a dedicar al siglo XVIII, la masonería en el siglo XVIII, que es el siglo en el cual comienza, como sabéis bien, lo que es la masonería especulativa, que fue fundada en Londres en 1717. Pues bien, vamos a ver la masonería en su historia española, y vamos a empezar evidentemente por el siglo XVIII. La masonería en el siglo XVIII no tuvo en la España de este siglo, dicen algunos autores, insisten, en que no tuvo una existencia estable y orgánica, y posiblemente no se equivocan en ello, ¿no? Evidentemente fue una historia, la de la masonería en el siglo XVIII, convulsa, debido al hecho de que había quien velaba contra los errores que se producían en el orden religioso, filosófico, teológico, y estoy hablando de la Inquisición española. Pues bien, la Inquisición se ocupó, en efecto, siguiendo pues también los documentos pontificios que habían condenado la masonería, porque en 1738 ya tenemos un primer documento de Clemente XII, In Eminenti, en 1751, otro más, la Providas, de Benedicto XIV, siguiendo pues estas urgencias de la Iglesia Católica. También la Inquisición se puso manos a la obra para que la masonería no tuviese cabida en España. No obstante, se introdujo, aunque fue en no pocas ocasiones pues dominada y eliminada con prontitud por la acción de la Santa Inquisición. Pues bien, es así, porque en efecto en España se valoraba mucho esa unidad católica que había preservado a España de las grandes sacudidas de las guerras de religión que se habían producido en Europa. La Inquisición había tenido esa capacidad positiva de evitar en España la división de la religión católica. Aquí apenas hubo protestantes y por lo tanto no hubo guerras de religión. Y en este sentido España se mantuvo en paz con la unidad católica que preservó siempre la Inquisición. Pues bien, la primera logia de la que tenemos memoria fue fundada en el año 1728 en Madrid por ingleses, y formaban parte de ellos principalmente ingleses. Fue llamada, pues, popularmente la Matritense, pero su nombre original era French Arms, armas francesas, y conocida también como las 3 flores de lis, porque estaba inscrita, estaba sita, por decirlo así, en un hotel francés en el que se constituyó, situado en el número 17 de la calle San Bernardo, de la ciudad madrileña, a la altura de la actual calle de La Palma. Esta primera masonería fue adscrita, evidentemente, a la Gran Logia de Inglaterra. No obstante, duró poco la existencia de esta logia, no llegó a consolidarse, como sucedería también con estas primeras logias que aparecieron, sobre todo en otros sitios donde era más fácil que apareciesen logias, como en Gibraltar o en Menorca, que en aquel tiempo eran territorio inglés, y por lo tanto allí la operatividad de la Inquisición era nula. Bien. La razón para que durasen poco las primeras logias de este primer tercio del siglo XVIII, hay que buscarla en la misma historia convulsa y sorprendente del que fue su primer gran maestre, ¿no?, que fue el duque de Wharton. Y a él vamos a dedicar sobre todo gran parte de este primer breve capítulo del siglo XVIII, porque es un personaje que, por decirlo así, nos da la clave para entender
lo que fue la masonería en aquel primer tiempo aquí en España. Digo convulsa historia, su comportamiento acabó provocando su expulsión de la masonería, con el acto pues, más deshonroso que hay previsto para un masón que es expulsado, que es que su mandil y sus guantes fueron solemnemente quemados, ¿no?, para simbolizar así su expulsión de la masonería. Pues bien, este personaje, el duque de Wharton, fue el primer gran maestre en España. Su vida fue corta, de hecho vivió solo 32 años, pero terriblemente intensa y llena de convulsiones sorprendentes, ¿no?, dignas de cualquier guión de película de aventuras. El primer escándalo fue cuando era joven, el affair del Club Hellfire, el club del fuego infernal, quiere decir Hellfire, y que fue suprimido pues en Londres por sospechas de blasfemia, de sacrilegio y de profanación, ya que además este club, que seguramente era una más de las ocurrencias del duque de Wharton, tenía la presunción de ser presidido por el mismo Satanás, ¿no? Esto escandalizó mucho a la sociedad inglesa, ¿no?, y creó un gran escándalo alrededor del joven duque de Wharton, que ya empezaba a significarse por estos gestos histriónicos. Era conocido por frecuentar las casas de juegos del Lenocinio, ¿no?, de Londres, por las sumas considerables que perdió en la Compañía de los Mares del Sur. Pues bien, su periplo masónico también fue, podríamos decir, igualmente estrafalario. No llegó a ser gran maestro de su logia de origen, en Londres, la King Arms, junto a la Catedral de San Pablo, pero no se sabe cómo lo hizo. Siendo así y todo, consiguió hacerse elegir sexto gran maestro, ¿no?, de la Gran Logia de Londres, el 24 de junio de 1722, 5 años después de la fundación, ¿no? Se fundó en 1717, en 1722, después de una serie de grandes maestros muy efímeros, es verdad que duraron muy pocos, Anthony Sayers, el primero, George Payne, después vino Teófilo de Saguiliers, que era de alguna manera el organizador de aquella primera masonería, ¿no? Después vino el duque de Montague, con el cual se dio entrada, que era lo que se pretendía, a los nobles dentro de la masonería, ¿no? Y a posteriori, pues el sexto fue este duque de Wharton tan controvertido, que decimos que no se sabe exactamente cómo logró auparse a esta posición. La verdad es que duró poco, como duraban en él las cosas. Dimitió al final del mismo año en que casi había sido elegido. En el 22 fue elegido gran maestro, en el 23 todavía era gran maestro, estuvo 2 años más o menos, no 1, sino 2 años, porque llegó incluso a firmar las constituciones de Anderson, las famosas constituciones de Anderson, que rigen la masonería hoy día en todo el mundo también, ¿no? Y esto era en el año 1723. Pero ese mismo año ya no lo acabó y él abandonó el cargo de gran maestre. Hay que tener en cuenta que las constituciones de Anderson, que fueron creados, como decimos, no solo por James Anderson, pastor protestante, sino sobre todo el gran inspirador, como decíamos antes, era Jean Théophile de Saguiliers, que era otro pastor protestante, hugonote en este caso, de origen francés, ¿no?, que se había refugiado con su familia en tiempos de persecuciones contra los protestantes en Francia, y que había huido de allí para refugiarse y ya pues se había introducido en Inglaterra con buen pie, ¿no?, y ocupando lugares importantes en el mundo de la cultura, en el mundo de la ciencia, ¿no?, en la Royal Society, etc. Bien. Huyendo de Londres, Wharton viajó por Roma, después se refugió en Madrid. En Madrid entró a formar parte casi de la corte del rey, Felipe V, se casó con una dama de la reina, una dama irlandesa, y por decirlo así, se hizo imprescindible en la corte de Felipe V. Tanto es así que incluso llegó a regir alguna unidad militar
En el bando español, evidentemente, en el asedio del sitio de Gibraltar, con lo cual se posicionaba claramente en contra de Inglaterra ya de forma decidida y a favor de España. Por estos actos y por otros, porque también era lenguaraz, porque había difundido las ideas de que el rey Jorge II era hijo ilegítimo y que por lo tanto no tenía derecho al trono, y cosas similares que eran muy propias del duque de Wharton, que era un hombre tremendamente destemplado y atrevido. Por estas razones y por otras muchas fue proscrito y juzgado por alta traición en Inglaterra. Y el 3 de abril de 1729, una resolución del Parlamento le privó de todos sus títulos y de todas sus posesiones. Comenzó de esta manera, pues por decirlo así, sus últimos años erráticos. Comenzó a relacionarse, un poco por venganza y por despecho, con una sorprendente sociedad llamada de los Gormogones, que pretendía ser una sociedad secreta también, pero una sociedad secreta evidentemente también con aires histriónicos, ¿no? Una sociedad que tenía como único fin burlarse de la misma masonería, copiando y ridiculizando pues, sus ritos, sus símbolos, enalbolando la sorprendente, ¿no? Y abracadabrante historia de que esta sociedad secreta de los mormones estaba emparentada con los emperadores chinos de la antigüedad, ¿no? Porque quería de alguna manera pues, asimilarse a la masonería, que tenía la pretensión sorprendente de estar emparentada, ¿no? También con el antiguo Egipto, ¿no? Era una manera de burlarse, ¿no? Una especie de imitación burlesca de lo que era la masonería. La orden de hecho fue acusada de jacobismo también, ¿no? De ser partidaria de los estuardos, ¿no? Y en efecto el primer gran maestro no fue otro que Andrew Michael Ramsay, un escocés, jacobita, estuardiano, ¿no? Que fue el primero que llevó la masonería de carácter escocés a Francia, ¿no? Pues bien. Es curioso que, esto es un poco sorprendente, la palabra gormogón, ¿no? Que utilizan estas especies de burladores de la masonería, que es esta sociedad secreta, en el diccionario de la lengua vulgar inglesa, dice que el gormogón es un monstruo de 6 ojos, de 3 bocas, de 4 brazos, de 5 piernas, en fin, un ser totalmente sorprendente, ¿no? Con lo cual ya se ve que la pretensión es totalmente hiriente contra la masonería de parte de este grupo, en el cual si alguien cabía era sin duda el duque de Wharton por toda su capacidad que tenía de reírse de casi todo. Philip Wharton falleció a los 32 años, como decimos, el 31 de mayo de 1731. Pero aquí lo más sorprendente es su final. Parece que su final viene a arreglar toda su carrera tan desprestigiada, a veces por sí mismo, ¿no? Y por los pasos erráticos que da a lo largo de su vida. Muere, como digo, con 32 años, enfermo en el monasterio de Poblet, en Tarragona, es muy sorprendente, y muere en la fe de la Iglesia Católica Romana. Es decir, en los últimos momentos de su vida, Wharton se convierte a la fe católica, según las crónicas que tenemos del mismo monasterio de Poblet, y fue enterrado en su atrio. Aunque la lápida que la cubría, dice el profesor, el sacerdote jesuita Ferrer Benimeli, dice que la lápida que cubría pues el cuerpo, los restos mortales, fue trasladada fuera de la muralla por exigencia de Franco, cuando visitó en el año 1952 el monasterio. De hecho, en aquel tiempo poco se pudo trasladar ya del duque de Wharton, porque no quedaba nada, quedaba en todo caso la lápida, porque con los abusos que se produjeron en el monasterio, la rapiña después de la desamortización de Mendizábal, y después también de la Guerra Civil Española, poco quedaba realmente en pie del monasterio, y menos de los restos mortales de los que estaban allí enterrados. Lo único que se pudo trasladar, en efecto, como digo, es la lápida. 3 años después, al hacerse reformas en el cementerio, volvió, parece ser, a trasladarse al lugar que actualmente ocupa, que es en el exterior de la Girola. Este es el final del duque de Wharton, del primer gran maestre de la masonería en España, y que
En definitiva, tuvo un final que de alguna manera reparó toda su vida errónea y errática con esa conversión que le hizo reconciliarse con Dios y volver a la casa del Padre.